Todo empezó cuando noté que mi hijo de 3 años parecía más inquieto y nervioso de lo habitual. Mi esposa, Laura, siempre parecía perfecta, atenta, amorosa, la mamá ejemplar. Pero yo sentía que algo no cuadraba. Trabajaba muchas horas y quería estar seguro de que, cuando yo no estaba, la casa y nuestro hijo estaban bien. Así que instalé una Nannycam en la sala, un pequeño dispositivo oculto que grababa todo en tiempo real. No era un espía, era un padre preocupado. Una semana después, mientras revisaba las grabaciones del día, vi algo que me heló la sangre. Laura estaba en casa sola con nuestro hijo. Todo parecía normal hasta que, de repente, empezó a actuar de una forma que no esperaba. Se acercó a una caja de madera que nadie más tocaba y sacó algo envuelto en una tela. Lo que hizo a continuación cambió mi mundo para siempre. Vi cómo mi esposa desenvolvía cuidadosamente ese objeto envuelto. Era una muñeca pequeña, antigua, con rasgos extraños y ojos que parecían seguirte. La tomó en sus manos con una mezcla de ternura y algo más difícil de describir. Luego, empezó a susurrarle palabras que no entendía, palabras que sonaban más a un conjuro que a una conversación normal. Mi hijo, que estaba jugando en el sofá, parecía ignorar todo, pero yo sentí que algo raro estaba pasando. La escena duró apenas unos minutos, pero fueron suficientes para que me llenara de preguntas y de un miedo que no sabía cómo manejar. Quise confrontarla, pero el miedo a romper la familia me paralizaba. Así que decidí seguir grabando. Ver qué más ocurría cuando yo no estaba. Lo que vi después me llevó directo a un callejón oscuro que nunca imaginé recorrer. Durante los días que siguieron, me volví casi un espectador secreto de mi propia casa. Cada vez que salía, prendía la Nannycam y me encerraba en la rutina de revisar las grabaciones con ojos cansados pero atentos. La muñeca apareció en varias escenas. Laura la sostenía, la hablaba y parecía consultar con ella como si fuera una persona real. A veces, la colocaba sobre la cuna de nuestro hijo y hacía movimientos extraños con las manos, como si estuviera realizando algún ritual. Me preguntaba qué significaba todo eso. ¿Era solo una superstición? ¿O algo más profundo? Pero no podía confrontarla sin pruebas ni sin que todo explotara en nuestras caras. Una tarde, decidí hacer algo que cambió todo. Le hablé a Laura sobre la muñeca, con cautela. Le pregunté de dónde había salido, qué relación tenía con ella. Su reacción fue inesperada. Primero, se puso rígida, como si hubiera sido descubierta en una mentira. Luego, bajó la mirada y soltó una pequeña historia que hasta entonces desconocía. Esa muñeca, me dijo con voz temblorosa, fue de mi abuela. Ella siempre decía que la muñeca protegía a nuestra familia de malas energías, que tenía un poder especial. Pero luego, Laura se detuvo, con la voz más baja y los ojos vidriosos. También me contó que la muñeca tenía un lado oscuro. Que si alguien con malas intenciones la tocaba, la protección podía volverse en contra. Mi mente daba vueltas. ¿Era posible que Laura creyera en eso tan profundamente? ¿O había algo más que no me decía? Esa noche, mientras repasaba la grabación del día, vi algo que me heló la sangre. Laura estaba sola en la casa, pero su expresión cambió radicalmente cuando la muñeca empezó a hablar sola, o eso parecía. No había nadie más, pero la voz de la muñeca se escuchaba claramente, una voz que no reconocía como humana, baja y resonante, como un susurro en la oscuridad. Y la peor parte, mi hijo, dormido en la cuna, parecía inquieto, como si sintiera la presencia. Ya no sabía qué pensar ni en quién confiar. Sentí que estaba frente a algo que trascendía la realidad, o que Laura estaba atrapada en un mundo del que no podía sacarla. Pero también sentí que mi familia estaba en peligro. Sentía que estaba hundiéndome en un abismo, viendo cómo mi familia se desmoronaba frente a mis ojos y sin saber a quién acudir. Laura estaba cada vez más distante, atrapada en su mundo con la muñeca, y mi hijo, aunque aparentemente sano, parecía cargar una energía que no lograba explicar. Decidí buscar ayuda fuera de la casa. Primero, intenté con un sacerdote que un amigo me recomendó, alguien que se decía especialista en limpias y asuntos espirituales. El hombre, un señor mayor con ojos penetrantes, vino a mi casa una tarde. Observó la muñeca con atención, casi con temor.
Esta muñeca no es un simple objeto, me dijo. Hay energías atrapadas aquí, fuerzas que no debería subestimar. Le conté lo que había visto en las grabaciones. El sacerdote hizo una limpia que duró horas, recitando oraciones y usando hierbas. Al final, me advirtió, si esto no cambia, hay algo muy profundo que está afectando a tu esposa y, por ende, a tu familia. Mientras tanto, Laura parecía aún más ajena. A veces hablaba sola, otras veces se encerraba en su cuarto con la muñeca, como buscando respuestas o consuelo. Intenté hablar con ella, pero las palabras rebotaban contra una pared invisible. Una noche, cuando pensé que las cosas no podían empeorar, escuché a mi hijo llorar desconsoladamente. Entré a su cuarto y lo encontré temblando, señalando la muñeca. No me gusta, papi, susurró. En ese momento, sentí que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Decidí revisar todas las grabaciones, pero esta vez con más atención y durante horas. Lo que vi fue aterrador. Laura, bajo la luz tenue, parecía transformarse. Sus ojos, antes cálidos, se volvían fríos y distantes. Y la muñeca parecía ser la que movía sus manos, como si fuera un titiritero invisible. No era solo superstición ni locura. Era algo mucho más oscuro. Y yo estaba solo frente a una amenaza que no podía comprender del todo. Las cosas en casa se pusieron insoportables. Laura cada vez más ausente, perdida en ese vínculo extraño con la muñeca, mientras yo sentía que perdía el control de mi familia. Empecé a notar cosas que me helaban la sangre. Una noche, sin avisar, decidí quedarme despierto y grabar con mi celular desde la sala. Lo que capté me dejó sin aliento. Laura, a oscuras, hablaba con alguien más, o al menos eso parecía, pero no estaba sola. En las sombras, una figura apareció y desapareció como un espectro. Cuando le pregunté al día siguiente, Laura se excusó con que había tenido pesadillas y que a veces sentía presencias. Pero yo sabía que no eran pesadillas. Empecé a revisar su teléfono cuando no estaba. Encontré mensajes con números desconocidos, conversaciones extrañas, y fotos de la muñeca desde ángulos que yo nunca había visto. Lo más alarmante fue un mensaje que decía, ya casi está todo listo. Pronto nada nos podrá separar. ¿Quién hablaba con mi esposa? ¿Y qué planeaban? Decidí seguir a Laura un día cuando dijo que iba a la tienda. La vi entrar en un edificio antiguo al que nunca habíamos ido. Dentro, la encontré con un grupo de personas, todas rodeando algo cubierto con una tela negra. Cuando se descubrió, vi la muñeca, pero había muchas más, todas iguales y con marcas extrañas. La conversación era sobre rituales, pactos y poderes. No podía creer lo que estaba viendo. Laura no solo estaba metida en algo oscuro, sino que formaba parte de una especie de culto o secta. Sentí que la mujer que conocí era solo una máscara. Después de descubrir ese grupo y los rituales en los que Laura participaba, sentí que mi mundo se derrumbaba, pero no podía quedarme sin hacer nada. Tenía que actuar, proteger a mi hijo y, de alguna forma, rescatar a la mujer que amaba, si es que aún quedaba algo de ella. Intenté hablar con Laura, pero cada intento terminaba en discusiones o silencios largos y cortantes. Ella insistía en que no entendía, que ese camino era la única manera de protegernos, de mantener a nuestra familia a salvo. Mientras tanto, las noches en casa se volvieron una pesadilla. Ruidos extraños, susurros que parecían venir de la nada y la sensación constante de que alguien nos observaba. El niño empezó a tener terrores nocturnos, despertaba gritando, señalando hacia la muñeca o hacia la oscuridad. Mis días se llenaban de preguntas sin respuestas y mi corazón de miedo. Una tarde, decidí buscar ayuda fuera de mi círculo. Contacté a una terapeuta especializada en fenómenos psicológicos y familiares. No le hablé de lo sobrenatural, solo de los comportamientos extraños de Laura y los problemas de nuestro hijo. Ella me escuchó con atención y propuso acercarse a Laura poco a poco, sin confrontarla directamente, para no crear más rechazo. Seguí su consejo y, en una sesión con Laura, la terapeuta logró que ella hablara sobre sus miedos y obsesiones. Laura confesó que sentía una amenaza invisible, que alguien quería hacerle daño a su familia y que la muñeca era su escudo.
Pero también surgieron dudas sobre su estado emocional, el estrés y la ansiedad que la consumían. Esa mezcla de explicación racional y miedo genuino me dio un poco de esperanza, pero también dejó claro que estábamos en una zona peligrosa. Sabía que algo oscuro acechaba detrás de todo eso, pero también entendía que Laura estaba atrapada en una red que no podía romper sola. Con la ayuda de la terapeuta, planifiqué un acercamiento diferente, intentar recuperar a Laura sin hacerla sentir atacada. Pero sabía que no sería fácil. Una noche, mientras repasaba las grabaciones, encontré algo nuevo. Un hombre extraño entró a la casa mientras yo no estaba. No se acercó al niño, pero sí a Laura, que parecía hablar con él en voz baja. El desconocido dejó un objeto sobre la mesa antes de salir. No tuve tiempo de verlo bien, pero sentí que todo estaba mucho más complicado y peligroso de lo que había imaginado. Las cosas ya no podían seguir así. El hombre desconocido que vi entrar en casa fue la señal clara de que no estaba solo en esta pelea. Había fuerzas externas que jugaban con mi familia, y la cuerda se estaba tensando demasiado. Hablé con la terapeuta sobre la nueva evidencia, y ella me recomendó actuar rápido, pero con cautela, para no poner en peligro ni a Laura ni a nuestro hijo. Decidí que necesitaba pruebas sólidas para mostrarle a Laura que yo estaba de su lado, que no quería separarla de su protección, sino ayudarla a salir de ese oscuro camino. Por eso, compré una cámara más profesional y la instalé en la habitación donde Laura pasaba la mayor parte del tiempo con la muñeca. Durante días, grabé en secreto. Lo que vi fue aterrador. Laura parecía casi poseída, hablando sola, realizando rituales que iban más allá de simples supersticiones. Pero lo más inquietante era que, en varias ocasiones, parecía estar escuchando voces que yo no podía oír. Sentí que la mujer que amaba estaba atrapada en una prisión invisible, pero también en una red que la controlaba. Intenté hablar con ella con las pruebas, pero Laura reaccionó con miedo y rabia. «No entiendes nada», me gritó una noche. «Ellos me protegen. No puedo dejarlos ir». Su mirada estaba vacía, como si una parte de ella ya no estuviera ahí. Sabía que debía hacer algo más. Llamé a Sergio, mi amigo guardia, y juntos pensamos en una estrategia para sacar a Laura y a nuestro hijo de ese círculo oscuro. Pero justo cuando todo parecía estar encaminado, recibí un mensaje que me paralizó: si das un paso más, perderás todo. La amenaza era clara. El mensaje que recibí era una sentencia. Cada palabra se clavó en mi mente como un puñal frío. Sabía que si intentaba sacar a Laura de ese círculo, todo lo que había construido podría venirse abajo. Sin embargo, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi familia se deshacía. Esa misma noche, mientras Laura dormía, me senté en la sala y revisé de nuevo las grabaciones. En una de ellas, noté algo que hasta entonces me había pasado desapercibido: una figura oscura que se acercaba lentamente a la casa, casi como un espectro. Al principio pensé que era un error de la cámara, pero el sonido de la puerta al abrirse confirmó que había alguien allí. Me armé de valor y salí a buscar al intruso, pero no encontré nada. Solo un pequeño sobre con una nota que decía: no te metas más de lo que puedes manejar. El miedo estaba presente, pero también una rabia silenciosa que me impulsaba a seguir. Decidí reunir a algunas personas de confianza para planear cómo actuar. Sergio, la terapeuta, y un par de amigos cercanos escucharon mi historia con incredulidad, pero al ver las grabaciones y mensajes, entendieron la gravedad. Planeamos una intervención, una manera de hacer que Laura viera la realidad sin sentirse atacada, y que supiera que no estaba sola. Pero todos sabíamos que ese era solo el primer paso, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. La intervención fue más difícil de lo que imaginé. Laura reaccionó con ira y desesperación, acusándonos de querer destruirla, de no entender el propósito que la muñeca y el grupo tenían para ella y nuestra familia. Sus palabras eran un torbellino de miedo y confusión, pero había algo más. Una tristeza profunda y un cansancio que no se podía fingir. Después de la reunión, Laura se aisló aún más. No hablaba con nadie y se encerraba en su cuarto con la muñeca. Fue entonces cuando, revisando las grabaciones, noté algo que cambió todo. Una conversación telefónica entre Laura y una voz desconocida. Pero lo que me heló la sangre fue que en esa llamada, Laura mencionaba un nombre: Marcos.
Investigué y descubrí que Marcos era un hombre con antecedentes de manipulación psicológica y que, según vecinos, había tenido relación con Laura antes de que nos casáramos. No sabía qué vínculo tenían ahora, pero estaba claro que él tenía un papel en todo esto. Decidí confrontar a Laura con esta información. Al principio negó todo, pero al final, entre lágrimas, me confesó que Marcos la había llevado a ese grupo y que había usado su vulnerabilidad para controlarla. Dijo que la muñeca era un símbolo del pacto que ella había hecho para proteger a nuestro hijo, pero que ahora sentía que ese pacto la estaba consumiendo. La revelación abrió una puerta para la esperanza, pero también un abismo de incertidumbre. Sabía que sacar a Laura de esa red no sería fácil. Mientras tanto, recibí otro mensaje anónimo: Marcos no perdona. Ten cuidado con quien confías. El peligro estaba más cerca de lo que creía. Después de la confesión de Laura sobre Marcos, supe que la lucha final apenas comenzaba. Con la ayuda de la terapeuta y Sergio, trazamos un plan para sacar a Laura de esa red y enfrentar a Marcos. La tarea no era solo psicológica, sino también legal. Con pruebas, grabaciones y el testimonio de Laura, contactamos a las autoridades. Marcos fue investigado y finalmente arrestado por manipulación y amenazas. Laura empezó un proceso de recuperación lento y doloroso. Poco a poco, la casa volvió a la calma. La muñeca fue guardada, lejos de nuestra vista. Mi hijo volvió a ser un niño feliz, y Laura comenzó a reconectarse con la realidad y con nosotros. Esta experiencia me enseñó lo frágil que puede ser una familia cuando entra la sombra del engaño y el miedo. Pero también que, con valentía y apoyo, es posible romper cadenas invisibles. Si alguna vez sientes que algo no encaja en tu hogar, no dudes en buscar ayuda. Porque detrás de lo que parece una vida perfecta, pueden esconderse secretos que solo la verdad puede iluminar.